Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Querido Dios, te necesitamos en ese momento para comprendermos tu poderosa palabra. Confiamos en la suficiencia de la Escritura como única capaz de cambiar el duro corazón del ser humano, que está amante del pecado, y volverte a amar a tu ley y a tu voluntad. Perdone a nuestros errores, Señor, danos entendimiento. Sabemos que la dureza del corazón viene por el pecado, y el pecado, Señor, haz con que nuestro entendimiento no se abra para conocer tu verdad. Te pido, Señor, que abra los corazones en esta mañana, para que pueda comprender tu verdad, Señor, y que pueda enderezarnos al camino recto, justo, de acuerdo a tu palabra. Ayúdenos, Señor, a entender, a discernir, a comprender y a fielmente interpretar tu santa ley. Que tú únicamente hables, que yo me calle, que tú crezcas y que yo mengue. En nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Amados hermanos, esa porción de la Escritura termina la Epístola de Santiago. Son únicamente 5 capítulos y nosotros hemos estudiado versículo por versículo y llegamos a los últimos versículos, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Y Santiago está concluyendo acá un pensamiento, un raciocinio que ha tomado desde cuando empezó su epístola. Sempre está apresentando a diferença entre aquele que sirve a Deus e aquele que não sirve. Está apresentando uma condição de la sabiduria terrena com a sabiduria divina descendida del alto. Está sempre Santiago mostrando-nos como devemos portar-nos delante de las dificuldades. E al fim del capítulo 5, los primeros versículos, nosotros hemos visto que Santiago ha comparado la riqueza humana con la riqueza divina. Y ha nos dicho que significa los ricos para este mundo y el portar del verdadero creyente. Y ese contraste entre los ricos y el verdadero creyente, él ha puesto en una balanza totalmente justa de acuerdo a lo que dice la ley de Dios. Y cuando nosotros hemos estudiado esto, quedamos por terminar el raciocinio que Santiago viene trayendo y diciendo cuál es la esperanza del justo, en contraste con la esperanza del rico, del impío, aquel que dice, vamos a determinada ciudad, hagamos negocio, allá hacemos eso y otro, en donde su confianza está en su riqueza, su brazo, su fuerza, en la confianza de que él puede o no hacer, y que no siquiera consulta a Dios o siquiera imagina que el día de mañana va a estar vivos. Ellos están confiados totalmente en su fuerza, en su brazo. Santiago corrige a los de la iglesia diciendo, nunca ustedes digan
digan semejante cosa, sino que debemos decir como creyentes y que aquellos que estamos confiados en Dios, si Dios quiere y yo tenga vida el día de mañana, vamos a determinada ciudad, hacemos negocio y tenemos ganancia o no. Entonces ese contraste Santiago nos presenta. Y cuando él termina acá los versículos, nos sigue presentando 7 puntos de actitud, de práctica que el creyente debe tener frente al mundo que lo cerca. Y es totalmente diferente de aquellos que no son creyentes. Diferente en contraste del actuar de aquellos que no sirven a Dios, que confían únicamente en su fuerza o en la riqueza o en las cosas de este mundo para zafarse de los problemas. Pero los problemas de la vida van mucho más allá que lo financiero, que lo económico y que lo material. Hay gente que he conocido, hermanos, como contador público, que tenía todo, pero tenía una tristeza, una angustia de alma, de corazón, era infeliz y se mató. Se colgó en una soga. Y hay cantidades de casos que vemos por la tele, hijos de hombres millonarios que se cuelgan, que ponen una soga en su cuello, se ahorcan, que se matan, que no son felices, que no tienen. Entonces la vida va mucho más allá que poseer cosas materiales, y es en esto que Santiago hace esa comparación, ese contraste entre el rico y el verdadero creyente. ¿Dónde está la esperanza del creyente? ¿Dónde está tu esperanza? Hay muchos creyentes que infelizmente se nombran creyentes, son creyentes nominales. Creyentes nominales son aquellos que son creyentes de nombre, pero no de hecho. Entonces, hay muchos creyentes que tienen su confianza, aunque no lo confesan, aunque no lo dicen con sus palabras, pero tienen su confianza puesta en las riquezas, en las cosas materiales. Porque cuando todo le va bien, está en la iglesia. Ahora, cuando empieza a andar mal con la economía, con los problemas, ya no viene más a la iglesia. Y si usted le pregunta, hermano, ¿tu confianza está en las cosas? No, está en el Señor. Con su palabra dice, pero con su hecho no. Entonces, no tenemos que ser creyentes nominales, creyentes, y es eso Santiago nos va a demostrar de forma muy clara, ya nos ha demostrado en todo el curso de la Escritura, como nosotros hemos expuesto la epístola, que no debe ser así el cristiano. Su sí debe ser sí, su no debe ser no, y vamos a ver eso en esa porción que leímos. El creyente tiene que vivir de acuerdo a lo que dice creer. No lo hace así el impío. No lo hace así los que confían en su propia fuerza, ¿no? Yo como contador público, aún siendo empresario y teniendo una provisión financiera de acuerdo a lo que quería, aún así yo no confiaba que mi confianza estaba en esto. Yo sabía que cuando Dios quería, Él podía hacer esto, así nomás, y todo abajo, como ha hecho con muchas personas, ha pasado con muchos ricos, con muchos millonarios. Que de un hombre multimillonario, de la noche para el día se volvió un hombre pobre y en la cárcel por un asesinato. Entonces hay cosas que nosotros pensamos que depende únicamente de nuestra fuerza, pero no depende. Yo cuando vivía en el mundo empresarial decía, Señor, si tú quieres, tú tomas todo eso en un momento, en un estalar de dedos, ¿no? En un clic. Tú puedes tomar todas esas cosas, son todas tuyas, ¿no? Entonces, cuando dejamos todo y venimos a Argentina, es decir, cuando despojé de lo que era la provisión financiera y de confiar en mi brazo, pensando yo que aquello era lo que me sostenía, tener esta profesión y hacer esto era lo que me garantizaba el pan de cada día de mis hijos y de mi familia. Engañosamente estaba yo equivocado porque Dios no me quería haciendo esto, sino que Dios me había llamado para hacer otra cosa. Y cuando Dios te llama para hacer y cumplir un propósito, Dios te va a suplir en todas tus necesidades. Entonces, si tú eres un médico y odias esta profesión, no trate a la gente como animal. Deja esto porque no es tu llamado. Anda a ser, qué sé yo, no sé, chofer de micro. Anda a hacer lo que más hacer. Si Dios te ha llamado para hacerlo, pero lo haga con toda pasión, con todo amor. Porque si yo soy contador público y aunque sea un buen contador, pero si no estoy en el lugar que Dios me llamó para estar, estoy ahí únicamente porque gano plata, entonces, hermano, estoy perdido en mis caminos.
y no voy a hacer las cosas como corresponde. Ahora, cuando estoy en donde Dios me llamó, nunca me va a faltar nada. Estoy con una sensación de deber cumplido, con una, ¿cómo se dice? Una satisfacción personal de estar haciendo aquello que me encanta hacer, que yo amo hacer. Y no te preocupes con el recurso financiero. Ese es el miedo de la multitud de la gente. No, pero si yo voy a hacer lo que me encanta hacer, eso no da plata, ¿no es así? Los papás empiezan a enseñar a los niños desde chiquito. ¿Qué quieres ser, hijo? Yo quiero ser, qué sé yo, cantor. Cantor no va nunca a ganar dinero. Anda a estudiar para abogacía. Y el pequeño, pobre, chiquito, empieza a inculcarse que tiene que estudiar para abogado porque es lo que da dinero. Y va a ser infeliz toda la vida porque está tratando de agradar al padre y nunca hizo lo que realmente ha soñado. Y va a ser un pésimo abogado, un malo abogado, porque va a tratar a la gente no como seres humanos, sino que va a tomar su causa de cualquier forma. Ahora, uno que fue llamado para ser abogado va a tomar la causa de cada persona como si fuera suya. Y va a tratar de servir a la gente. Entonces, escuche una cosa para salir de este punto y pasar para la epístola. Escuche una cosa, el dinero nunca debe ser tu propósito, tu enfoque, nunca. La solución de los problemas de los demás, eso debe ser tu enfoque. Busque solucionar los problemas de los demás y el dinero, la recompensa por quien resuelve problemas. En todos los sentidos. Siempre, inevitablemente va a venir la recompensa. Trate de cuidar de la gente. Trate de servir al otro. Trate de obedecer la palabra. Ame al próximo como a ti mismo. Sirva al próximo con aquel don que Dios te ha dado. Nosotros hacemos cada año un taller de propósito. ¿Qué viniste a hacer en este mundo que Dios te puso para hacer y usted todavía quizás no está haciendo? Ese taller de propósito lo hacemos cada año, pero este año no pudimos a causa de la pandemia. Pero si Dios quiere, este año pasado, ¿no? 2020, este año 2021, quizás, si Dios nos abre las puertas ahí, terminando esa pandemia, vamos a estar volviendo a hacer. Entonces, aprenda esto. Trate de hacer lo que te encanta, de acuerdo con los talentos y vocación que Dios te ha puesto, y el dinero vendrá como recompensa. Es así. Y yo soy testimonio. Yo soy testigo vivo para ustedes. Que yo he dejado todo y he venido sin nada a Argentina. Nunca me ha faltado. Traté de hacer lo que Dios me dio como don, como talento. Lo que me encanta hacer. Lo que mis ojos brillaban por hacer. Y Dios nunca me dejó faltar nada. Por el contrario, yo tengo mucho más de lo que necesito. Mucho más. Obviamente que los primeros momentos, los primeros pasos, los primeros días serán difíciles. No desista. Seguí firme, que Dios no se agrada del que retrocede. Seguí firme, y usted va a pasar por los primeros momentos de aflicción, las primeras turbulencias, y después va a planear en aires más limpios. Tranquilo, soporte, haz lo que te encanta hacer, no vas a vivir toda la vida insatisfecho, triste, por causa de dinero, te está vendiendo para mostrar a la gente lo que no eres. Ese es un gran problema. Pero damos una pausa acá. Ese contraste entre los ricos y el verdadero creyente. El creyente no está buscando lo financiero. Por eso la teología de la prosperidad es una basura. La teología de la prosperidad que pone a la gente a buscar como si fuera una bendición espiritual, enfocar su corazón a las cosas terrenas y materiales. Esa es una herejía terrible, una maldición que están echando a la gente, y la gente está dejando de buscar a Dios en primer lugar y están buscando a las cosas, a la añadidura en primer lugar, pensando que Dios vendrá como añadidura, la bendición, Jehová vendrá como añadidura. No vendrá. Buscar en primer lugar reino de Dios, y lo que vendrá por añadidura son las demás cosas. Nunca se equivoque en este camino, porque eso es desobediencia a la palabra y no va a venir de bendición para tu vida. Sé fiel al Señor. No te preocupes, no tenga miedo. No tenga miedo.
Yo sé que el miedo nos traba y dice, no, pará, no podés hacer esto, tenés una familia para... ¿Usted piensa que no me pasó esas cosas cuando dejamos todo allá en Brasil, toda la seguridad, digamos, de esa forma financiera para venir a Argentina? Tenía yo familia, mi esposa, hijos y responsabilidad de hombre. No piense que es así fácil, ¿no? A la ligera uno va... No, hermanos, tiene que tener fe, creer que Dios está contigo y tú vas a lograr. Crea. Amén. Esa es la diferencia del justo para el impío. En los quesitos de vida terrenal. El creyente vive terrenalmente para el servicio del otro. Porque mi vida no me pertenece más desde el día que me convertí al Señor. Entonces no te enoje que el pastor te rete cuando usted se equivoca. Porque no piense que es una tarea fácil, pero es mi tarea. Es mi deber mostrarte cuando usted está equivocándose en la palabra, porque quizás no conoce la palabra como yo la conozco, y tengo que señalarte, y decir, mira hermano, acá, señalarte el pasaje bíblico, y digo, mira, acá está mal lo que está haciendo usted. Entonces, hermano, cuando somos corregidos por el Señor, para andarmos en su camino, en su voluntad, y sermos obedientes, es la mejor cosa que hay, es una gran bendición. Ojalá todos tuvieran un pastor que le corrigiera. Ojalá. Sería una gran bendición. Estaríamos siempre siendo corregidos por el Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, aprovecha para aprender de Dios. Cuando Dios está delante de ti, señalándote lo que es cierto y lo que es errado. No tenga miedo de confiar en el Señor. Muchos creyentes dudan que Dios hace. Muchos creyentes dudan de la Biblia. Dudan. Leen, dicen creer, pero sus hechos no lo demuestran. No lo demuestran. Ora, hermano, que Dios va a hacer algo, va a contestarte. Y usted no ora, queda ahí como que aquella cosa de quien no confía plenamente en lo que está viviendo, lo que está leyendo en la palabra. Pero debemos cambiar esto. Y Santiago viene corrigiéndonos desde el capítulo 1, ¿no? Y viene diciéndonos, mira hermanos, cuidado con la sabiduría humana terrena, porque esa sabiduría es animal, ¿qué más? Terrenal y diabólica. Guarda que te dicen, no vaya. Hermanos, ¿cuántos me dijeron, no haga esto? ¿Sabes? Tu profesión, dedicaste tu vida, que va a romper a tus diplomas, ¿no? Y pocos son los que entienden, hermano, lo que es el propósito de Dios en tu vida. Así que haz lo que Dios te llamó para hacer. Dedica todo tu corazón en esto. Y Dios te va a bendecir. Dinero no te va a faltar. Recursos financieros para tu vida no te va a faltar, hermano. Dios va a te dar más de lo que usted necesita para bendecir a los demás. El creyente, como prediqué la vuelta pasada, no vamos a llegar a una riqueza extrema, no. Porque no estamos pisoteando a los demás y a los derechos de los otros para sacar de ellos provecho, como hacen los ricos, como Santiago nos expone. No vamos a llegar a esto, pero vamos a tener suficiente. Vamos a tener suficiente, no te va a faltar, no tenga miedo. No tenga miedo. Amén. Entonces ahí trae un cierto contraste. Y las 7 cosas que nos pone Santiago en esos versículos que leímos son, la primera, versículos 7 y 8, que es lo que leímos anteriormente. Aún son 7, 3 hablé en el culto anterior y ahora vamos a hablar de 4, pero quiero recordarles las 3 primeras versículos de los versículos anteriores, que dice, tened paciencia. ¿Cómo debe portarse el creyente? Totalmente diferente al contraste de lo que porta el impío. Primero, tenga paciencia. Tened paciencia esperando la venida del Señor, y hace una comparación entre el plantador, el labrador que espera la lluvia. Entonces, si todavía el Señor no vino, ten paciencia. Tened paciencia, seguí firme. El que planta para cosechar tiene la paciencia que la lluvia va a venir para mojar su plantación y dar la cosecha. Si no fuera así, ni plantaría.
porque no cree que la lluvia va a venir. Entre dos labradores que oran para venir lluvia, y uno, escuche, sale a preparar la tierra y a sembrar, ¿cuáles de los dos creyeron que realmente iba a llover? El que preparó la tierra. Oró creyendo. Y el otro oró pero no creyó. Primero quiere ver para después empezar a actuar. Entonces acá la primera enseñanza de Santiago, en esos 7 puntos que quiero exponer, es tener paciencia. Espera pacientemente como un labrador espera por la lluvia, confiando que va a venir la lluvia. Y hay un paralelo acá en ese texto cuando nosotros pusimos la primera de Pedro que dice, si el Señor tarda su venida, no la tenga por tardanza, porque Él es paciente, esperando que todos vengan al arrepentimiento. Paciencia, Dios la tiene, usted también debe tener. Y paciencia es un fruto de espíritu en Gálatas 5. ¿No es cierto? Debemos tener paciencia. Segundo punto, versículo 9, dice, no os quejéis. Ustedes se acuerdan cuando la gente del Egipto, el pueblo de Israel, salió de Egipto en liberación a través de Moisés. Y cuando llegaron al desierto, los primeros problemas, las primeras dificultades, ellos empezaron a murmurar unos para los otros y unos de los otros con recuerdo de lo que tenían en la esclavitud, extrañando su vida regresa y diciendo, ojalá estuviéramos en el Egipto porque allá teníamos ajo, teníamos carne, teníamos condimento, teníamos una buena comida, teníamos agua fresca. ¿Cuántas veces usted ha murmurado recordando de tu vida pasada en el Egipto, en el pecado, antes de ser creyente? Cuando llega a la fe dice, wow, si yo no estuviera en esto, quizás estaría todavía con esto, con aquello, con aquello. No, primero, tener paciencia. Segundo, sin murmuración. Santiago nos dice, no murmure, no queje unos de los otros, porque ya hemos estudiado eso en capítulo 4, versículo 17. El que queja de su hermano, murmura de su hermano, está juzgando a su hermano, y cuando juzga a su hermano, ya no es actuante de la ley, sino que es juez de la ley. Está pecando en contra de Dios, porque el juez está a la puerta. Está por venir nuestro Señor, Él va a juzgar todas las cosas. Entonces no murmure, pensando que la vida pasada fue mejor que la que estás presente, y toda la paciencia que está teniendo te está agotando. No. Santiago está diciendo, tener paciencia, hermano, sin murmuración, sin quejarse, no va a perder la bendición. Sin quejarse, la gente que estaba en el desierto, la gente de Israel que estaba en el desierto, ¿qué pasó? Perdieron la bendición de entrar en la tierra prometida. No vieron la bendición de Jehová, porque murmuraron en el desierto. Y la Biblia es clara en decir por qué murmuraron en el desierto. Tercer punto, Santiago nos muestra, versículo 10 a 11. Tomad como ejemplo el sufrimiento de los profetas. Primero, tener paciencia. Segundo, no murmures, no se quejes. Está difícil, tome como ejemplo al sufrimiento. Está sufriendo, tome como ejemplo el sufrimiento de los profetas, el sufrimiento de los apóstoles, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toma como ejemplo. El Señor me llevó todas las culpas. Usted no puede llevar la culpa de un hermano. Como siempre quiere estar por arriba, siempre quiere como culpar a los demás y nunca la toman. Toma como ejemplo, hermano. Vamos a padecer sufrimiento. La vida del creyente es una vía de doble sufrimiento. Sufrimiento inherente a todos los seres humanos, que es cuando uno muere, cuando uno tiene debilidad en el sentido de enfermedades. Todo ser humano pasa por eso. Ahora, la otra vía del sufrimiento del creyente es aquel que él empieza a luchar consigo mismo, con sus adentros, diciendo, yo quiero hacer esto que agrada a la carne, agrada a mis deseos, pero no agrada a Dios. Entonces ahí es otra vía de sufrimiento. Tú sufres como todo ser humano y después tú sufres por ser creyente. Y vienen persecuciones y vienen los deseos a flor de la carne y usted está peleando con esto. Sufrimiento que el impío desconoce.
No pasa por esto. Pero si tú quieres ser creyente fiel a Dios, va a pasar por esa clase de sufrimiento. Va a pelear contra tus adentros, va a pelear en contra de ti mismo. Aunque resbalse una vez o otra, va a estar siempre de rodillas a los pies del Señor diciendo: Señor, por favor, cubre mis pecados, perdóneme. Esa es la vida del creyente. ¿A ti te parece que el impío, cuando peca, cuando miente, cuando engaña, cuando hace trampa, cuando roba, cuando saca de tu alfombra, cuando saca de ventaja de uno, a ti te parece que cuando él traiciona a la esposa, golpea a los chicos sin causa, a ti te parece que él se dobla la rodilla y van a orar a Dios pidiendo perdón, y después llega a sus hijos, a su esposa y pide perdón unos a los otros? Si esa vida que estoy ahorita relatando no es la vida del creyente. Esa es la vida del creyente. El creyente tiene que vivir de esa forma. Cuando se equivoca, obviamente que esos pecados el creyente busca no equivocarse. Pero si se resbala en una mentira, si se resbala en una cosita u otra, tiene que andar pidiendo perdón. Si ha herido el hermano y toma conocimiento que el hermano quedó herido, tiene que ir a él y pedir perdón. Imagina si todos somos así y usted es así con tu vecino y tu vecino es así con el otro, el mundo sería otro. Si todos fuéramos obedientes a los principios bíblicos de Cristo, el mundo no tendría lo que hay. El tema es que somos desobedientes, estamos bajo desobediencia. Y nosotros queremos buscar en ONU la paz mundial que nunca va a existir porque no existe una solución generalizada. La solución es individual. El cambio está en cada individuo por el poder más allá de la educación, un poder espiritual. Porque la causa no es falta de educación. La causa de todo mal en el mundo es el pecado del hombre, que es inherente a cada ser humano. Sea rico, pobre, no hay acepción. Feo, lindo, todos están podridos de pecado. Como dice Romanos 3, versículos 15 al 18. No hay un justo, no hay siquiera uno. Todos se extraviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay siquiera uno. El problema está en el núcleo del ser humano, en la raíz del problema es el pecado. No se soluciona con educación, como decía Anne Frank y varios otros filósofos. Si nosotros educamos a los seres humanos, el mundo será un mundo transformado, será mucho mejor. Aunque usted tenga la más sublime educación, hermano, no, esta educación no hace con que usted ame a la ley. Lo que hizo con que yo amara la ley no fue el castigo que la ley me daba si yo la descumpliera. Fue el sacrificio que vi a alguien entregar su vida para pagar la culpa que yo tenía por haber transgredido esta ley y por ver semejante amor por un miserable, mentiroso, asesino, engañador como yo, rompiendo toda la ley del Dios justo, que para ser justo tenía que castigarme con muerte, porque el alma que pecare, esta morirá. Y la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva gratuita de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Este juez, para ser justo, tenía que condenarme a la muerte. Y golpea el martillo y dice: el reo es culpable a la condenación eterna, a castigo eterno, pero yo moriré en lugar de él. Cuando Él es justo con su ley, toma en serio su ley, dice: por haber transgredido la ley, sos culpable, no te puedo perdonar porque el perdón es misericordia, perdón no hace parte de la ley. Cuando yo perdono sin mirar la ley, entonces estoy descumpliendo la ley ya no es ley. Tengo que castigarte para ser justo. Si yo te perdono y castigo todos los demás que he castigado, estoy siendo injusto. Estoy siendo injusto con aquellos que usted asesinó. Estoy siendo injusto con aquellos que he condenado antes de ti. Estoy siendo injusto con las víctimas que fueron parientes de aquel que fue asesinado. Entonces tú eres culpable a la muerte. Silla eléctrica para ti. Ahí cuando los soldados agarran los brazos del hijo y se lo van a llevar, el Señor dice: el mismo juez que es justo
y amoroso a la vez. Pero el amor no pasa por alto de la justicia. Ojo con esto. Cumplió la justicia dando la condenación. Dice, yo me muero en lugar de él. Y ahí cumplió la justicia condenando. Y cumplió con el amor y la misericordia, entregándose por él, por nosotros. Es por esto que yo pasé a amar la ley. La ley sola no me podía convencer de ser obediente a ella, aunque Dios la haya escrito con sus manos. Somos corruptos, desobedientes a Dios. Pero cuando vi Cristo, el mismo Dios, muriendo en lugar mío, porque Él llevó en serio lo que la ley que yo desprecié, Él llevó tan en serio que dio su vida en lugar mío. Eso me desmoronó, me desmontó y me hizo amar la ley de Dios. Por eso pasamos a amar la ley de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo distinto, eso es lo diferente en el Evangelio. Es en eso que el ser humano cambia a partir de un poder espiritual, no es por una educación, porque la ley está desde cuando nació el hombre. Desde cuando Dios hizo el ser humano, Dios plantó la primera ley en el Edén. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No comerás del árbol que está en el centro del huerto. La primera ley el hombre desobedece. Pero yo soy Dios, te estoy diciendo, no importa, yo me dio la gana. ¿No es así el ser humano? Yo soy tu creador, para un cachito, yo sé que es, yo tengo el manual de fabricante y yo te digo, ese es el camino que destruye el equipo. No importa, quiero probarlo, a ver cómo queda. Qué tontos que somos, ¿no es cierto? Que parece una insanidad, pero lo que hacemos. Cuando no tenemos entendimiento de Dios, hacemos esto. Entonces, el apóstol Santiago dice, tener ejemplo del sufrimiento de los antiguos, de los hombres de Dios, de Cristo, de los apóstoles, de los profetas. Toma como ejemplo esto. Y ahí llegamos a nuestra porción de la Escritura. Versículos 12 que dice, no juréis. No hace falta que jure, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no. Usted trata y cumple lo que trata. Y va más allá de esto. Va como una metáfora también. No únicamente con lo que usted trató, sino que usted vive en práctica lo que usted cree, dice creer. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no seas, ¿qué? Condenados. No es así la vida del impío. El impío no vive lo que predica. El mundo no vive lo que predica, menten, engañan. Lo que más le dé ventaja es lo que hacen. ¿Y usted cómo es? ¿Qué es lo que demuestra usted como un hijo de Dios, un nacido de nuevo? Versículo 13. Dice, ¿está difícil, hermano? ¿Está pasando aflicción? Haga oración, dice el texto. Haga oración. ¿Está contento? Cante alabanza. Está enseñándonos cómo el cristiano debe portar frente a la situación del mundo. Sufrimiento es mucho, parece demasiado. No murmure, haga oración, vaya a orar. No reclame, no resungue, vaya a la oración. Es un momento de gozo. ¿Cómo se alegra el creyente? ¿Cómo se goza el cristiano? ¿Con fiestas? ¿Con bebedero? No. Cante alabanzas. Alabe al Señor, cante alabanzas. Versículo 14, sexto punto. Llame a los ancianos de la iglesia. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Acá yo quiero dar una pausa para decirle que voy a exponer esto ahorita mismo, pero voy a exponer antes el séptimo punto para terminar nuestra parte y después vamos a volver a este versículo, que hay cosas importantes a decir.
Y después, para cerrar, vamos a exponer versículos 19 y 20, para entendermos qué es lo que significa tanto esas prácticas de unción con aceite, qué es la oración del justo, qué es lo que significa esto, cómo Dios sana, y después, al fin de los versículos 19 y 20, voy a explicar qué es lo que significa cubrir multitud de pecados en el sentido de que si algún hermano está extraviado y usted le hace volver a la casa de Dios. Entonces tengo que exponer esos dos versículos de forma más tranquila. Pero para cerrar esa parte, llame a los ancianos de la iglesia, ese es tu punto. Y el séptimo es confesad y orad, versículo 16. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nos da 7 puntos. Y esos dos últimos dicen, no es cualquiera que debe ungir con aceite. Cuando alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Es como pedir una ayuda a la iglesia, ¿no es cierto? A tu cuerpo, porque tú no eres un miembro apartado, tú eres un miembro de la iglesia. Entonces, si está enfermo un miembro, llame a la ayuda como un cuerpo que tiene un dedo mínimo que está por ahí enfermo y necesita la ayuda de todo el cuerpo para sanar el dedo, ¿no es cierto? Con todos los anticuerpos que venga ahí y trabaje. Entonces, llame a los ancianos de la iglesia, aquellos que representan al pueblo de Dios. Después, por último, dice, confesad y orad vuestras unos por otros, ¿no? Confesad vuestras culpas unos a otros. En ese pasaje, confesad vuestras culpas unos a otros, no es confesar únicamente a los presbíteros y a los pastores, ¿no? Aunque los presbíteros, una de las funciones de los presbíteros es lo que recién decimos, versículo anterior, que es orar, ungir con aceite a los hermanos y orar unos por los otros cuando estén enfermos. Es una de las funciones de los presbíteros. ¿Viste presbíteros? ¿Dónde están? Ahí están. Tiene que ir a la casa cuando una persona está enfermo y ungir. No es únicamente el pastor esa función, y no tampoco solo del pastor. Ese es un trabajo de los presbíteros, y hay otro rol de trabajo que los presbíteros hacen. Pero confesad también las culpas, versículo que sigue, 16, unos a otros, es cuando usted peca contra tu hermano, ve a él y confesa tu pecado. Habla con él. Cuando uno confesa, está reconociendo cómo está pidiendo perdón, está reconociendo que se equivocó, ¿no? Sabe que heriste a tu hermano, ve a él, confesa sus pecados unos a los otros y oren juntos, oren unos por los otros. Eso es la iglesia del Señor Jesucristo, es el cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es la iglesia que se ayuda mutuamente. La iglesia se ayuda mutuamente. Todo lo que Jesús nos ha expuesto en Mateo 18. Si tú sabes que tu hermano pecó contra ti, vete y él solo. Repréndelo. Si él se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si no, lleve a los 2 o 3 testigos. Y a la palabra de 2 o 3 será dada toda la verdad. Y si aún así no gana a tu hermano, llévelo a los ancianos de la iglesia, en un sentido de decir, llévelo a la iglesia. Si aún así, después de escuchar toda la iglesia, esa persona no quiere arrepentirse, tened por gentil y publicano. Es decir, este es un impío, nunca se convirtió, nunca nació de nuevo, no quiere escuchar la voz de la iglesia, a la reprensión de un hermano, de 2 o 3, y ni siquiera de la iglesia entera. Todo ese trabajo de Mateo 18 es para traer de vuelta la comunión, un alma que está alejándose, que está yendo en contra de la voluntad de Dios y haciendo sus mismas voluntades. Todo el propósito es rescatar el caído, el enfermo en la fe, y traerlo de vuelta a la comunión. Entonces, si no logró hacer esto con todos esos procesos que el mismo Jesucristo dijo que debemos hacer, entonces esta persona es como dijo San Juan en su primera epístola, estaba entre nosotros, pero no era de nosotros. Si fuera de nosotros, había permanecido como nosotros, pero no permaneció entre nosotros para que sepamos que no todo es de nosotros.
Entonces Jesús dice, tenlo por gentil y publicano. Él nunca nació de nuevo, no es creyente. Regresamos al versículo 14 y 15, que habla de la unción con aceite. Quiero aclarar acá 4 prácticas equivocadas en la iglesia. Primeramente, les voy a decir las 3 funciones del aceite, 3 usos del aceite en la Biblia. En la Biblia el aceite era usado como cosméticos, una de las funciones. Está ya en Mateo 6, 17, ¿cierto? Voy a leer el pasaje para que usted se recuerde. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Está diciendo, unge, en la versión original dice, unge con aceite tu cabeza. Era una función cosmética, te servía para, como tenía un olor, tenía una cierta función de mostrarte un visual mejor, de mostrarte cosméticamente, cosmo, ¿no? La palabra cosmético viene de cosmos, del origen, de la raíz cosmos, que cosmos es mundo ordenado, orden. La palabra cosmos tiene su raíz en el orden, ¿no? Dios creó orden. Cuando Dios cría el mundo estaba sin forma y vacía, después Él hizo el cosmos, lo ordenó. Ordena. Entonces la palabra cosméticos tiene esa raíz de orden. Cuando yo quiero ponerme más en orden, más en forma, más hermoso, entonces uso cosméticos, ¿cierto? Entonces tenía esa función cosmética, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes cuando María, una mujer, no sé bien si era María Magdalena, que rompió un vaso de alabastro a los pies de Jesucristo y lo ungió, y el perfume de este vaso, que era aceitoso, llenó toda la casa. Entonces, y la gente decía, ¿cuánto vale esa plata? Eso es una función que tenía, ungió los pies de Jesús. Esa unción cosmética servía para el aceite. Después secó con su pelo, ya es otro pasaje que lloraba y secaba con su pelo. Vemos que esa función cosmética es muy mostrada en la Escritura, ¿cierto? Una de las funciones, ungir para estar de forma cosméticamente bien ordenado, más visualmente presentable. Después está la otra función del aceite en la Escritura como medicina, ¿no? Nosotros vemos en Lucas 10, 34, Isaías 1, 6, la unción del aceite, poner el aceite como para una sanación, ¿no? Vamos a leer Lucas 10, versículo 34, dice así: y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ese es un pasaje de una parábola del buen samaritano, cuando encontró el hombre totalmente destruido en el piso, casi muerto, le untó las heridas con aceite, le ungió las heridas con aceite. Era una función medicinal, y era muy recomendado también en el Antiguo Testamento. Es recomendado también cuando Pablo habla a Timoteo, poner un poquito de aceite. Entonces vemos esa función medicinal, pero eran personas un poco más calificadas con la medicina para tratar con el aceite. No todas las heridas se podían meter aceite, entonces tenía todo un estudio preparatorio para hacer esta clase de unción. Y llamaba también en la Biblia unción con aceite. Y el tercer uso de la unción con aceite en la Escritura está como un símbolo espiritual, representando algo más allá de lo físico, de lo material, de lo que el aceite únicamente representa, sino que lo espiritual que representaba el aceite como representando en el Nuevo Testamento el mismo Espíritu Santo. El aceite representando una unción divina. Cuando Samuel, en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, va a ungir a David como rey sobre Israel. ¿Qué usa Samuel?
el aceite. Entonces el aceite ahí representa la porción del Espíritu de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo de Dios descendiendo sobre un determinado ambiente. Y también se ungía los umbrales de las puertas, los dinteles, objetos, todo eso en el Antiguo Testamento dentro del tabernáculo. Se ungía con aceite algunos objetos y muchas prácticas actuales de iglesias modernas están tomando las prácticas del Antiguo Testamento como si fueran prácticas actuales en la iglesia, y no lo podemos hacer de esa forma. Por esa razón quiero denunciar 4 errores que la iglesia moderna presenta cuando va a usar la práctica de unción con aceite. La primera es por la iglesia romana, que se llama extrema unción. La extrema unción de la iglesia romana se basa en ese versículo, capítulo 5, versículo 14 de Santiago, y dice que es para ungir no al cuerpo, sino que el alma de aquel que está muriendo. Últimamente la iglesia ha cambiado este nombre de extrema unción para unción de enfermos, pero aún cambiando el nombre, tiene el sentido de estar ungiendo el alma de la persona para que reciba la salvación o al Señor antes de morir. Y es una práctica equivocada porque la Escritura no nos deja eso de esa forma, sino que nos muestra de forma muy clara acá en ese texto que está refiriéndose a una enfermedad física, ¿no? Y del cuerpo. Segundo punto es la posición neopentecostal. Esa visión neopentecostal y pentecostal acá en Argentina y alrededor del mundo es la creencia de que todas las enfermedades provienen del diablo, y por esa razón la voluntad de Dios es que todos sean ungidos con aceite para que sean sanados en todas las circunstancias. Y no todas las circunstancias Dios quiere sanar a una persona, al contrario, a veces Dios pone una enfermedad sobre una persona, como es el caso, por ejemplo, de Pablo, allá en 2 de Corintios, versículo 12, del 7 al 10, cuando Dios le pone un aguijón en la carne. Y también Pablo muchas veces hablaba de sus debilidades porque él estaba enfermo, y que a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, especialmente a los corintios, Pablo decía: no quiero que ustedes tomen mis debilidades. Cuando decía debilidades, estaba diciendo mi enfermedad, en el contexto, mi enfermedad como una debilidad espiritual, hermanos. Porque es como decir, usted eres el apóstol que sana a los enfermos y ahora está usted enfermo. En ese sentido, muchos hablaban del apóstol Pablo y él, corrigiendo eso, dice: no tome eso como algo que es espiritual, porque Dios quiere de esa forma. Entonces Dios no a todos y en todas circunstancias sana. Ahí hay un gran error y una gran equivocación con respecto a la unción de aceite y sanación de enfermos. Otro ejemplo es el caso de Epafrodito en Filipenses 2:25, y quiero leer contigo para que usted comprenda. Filipenses 2:25, Pablo dice que Epafrodito está enfermo y lo dejó enfermo. Wow, entonces el apóstol está dejando un discípulo enfermo. ¿Por qué no oró por él para que fuera sanado? ¿Y por qué el Señor no lo sanó si tenía Pablo el don de sanación? Escuche lo que dice el texto: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades. Era el mensajero que iba de Pablo hasta la iglesia de Corinto. Y este hermano de Filipenses, perdón, y este hermano estaba enfermo, se encontraba enfermo, no podía hacer ese trabajo. Mira, voy a leer de vuelta para que usted entienda el oficio de ese hermano. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, que llevaba el mensaje de la iglesia a Pablo y Pablo a la iglesia, y ministrador de mis necesidades. Comunicaba a la iglesia: hermanos, Pablo necesita esto, Pablo está en tal situación, ¿no? Una ayuda financiera al misionero, esa clase de cosas, ¿no? Versículo 26 dice: porque él tenía
gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. ¡Wow! Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, estuvo a punto de morir, a punto de morir. ¿Y por qué que Pablo no oró y Dios no lo sanó instantáneamente? No, tuvo que pedir misericordia. Seguramente que Pablo oró por él, pero Dios no lo sanó ahí. Dios tuvo misericordia, no murió de esa enfermedad, casi muere, hermano. Estuvo enfermo varios días, ¿no? O meses, no sabemos. Pero es una otra cuestión visible en la Escritura, que Dios sana únicamente a quien quiere. No es únicamente decir, hoy noche de sanación, venga, noche de liberación, el Señor te va a liberar, como si usted detuviera el poder para hacerlo. Es Dios quien hace a través de la oración del justo. Y voy a explicar un poquito más, pero tengo otro ejemplo. El tercer caso es el caso de Trófimo, 2 Timoteo 4:20. Pablo dice que Trófimo también estaba enfermo. Así dice el texto. Vamos a leerlo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Apóstol, usted no tiene la unción, el poder de sanación. ¿Cómo dejó un discípulo enfermo? La Biblia, hermanos, nos muestra de forma muy clara que Dios no a cualquier circunstancia sana. Por eso cuando la gente me pide oración por sanación de alguna persona, algún enfermo, nosotros decimos, vamos a orar, hermano, para que Dios haga su voluntad. Y es esa clase de oración que Jesús nos ha enseñado en Mateo 6:6, de Padre Nuestro, que pide todo lo que está en tu corazón, pero al final de la oración, ¿qué dice? Sea hecha tú. Y él fue ejemplo de esto allá en Getsemaní, cuando estaba para ser llevado a la cruz, y oraba diciendo con sudor transpirando sangre, decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la tome, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así que no es de cualquier forma, no es garantizando una salvación con palabrerías, hermano, trayendo ilusión a la gente. No, es con la verdad de la palabra de Dios. Dios sí sana, Dios sí bendice, Dios sí cura. Pero cuando Él quiere, en circunstancias que Él quiere, con la oración de la iglesia. Tenemos que tener sabiduría para, en lugar de estarmos ordenando a Dios que haga nuestra voluntad, seamos nosotros ordenados por su palabra para hacer la voluntad de Él. Porque lo que vimos hoy en día en muchas iglesias modernas, declarando, ordenando que Dios cumpla lo que ellos dicen a través de la boca de ellos mismos. Y eso no condice con la Escritura. Al contrario, va en contra de la verdad bíblica. Esos son 3 ejemplos bíblicos de que Dios, aún con personas muy cercanas del apóstol, ha dejado enfermas. ¿Y cuántas veces se han enfermado? Se ha enfermado el apóstol Pablo, se han enfermado los apóstoles, han muerto los apóstoles, no tienen poder de resurrección, no resucitaron otros. No fue lo mismo que dijeron a Jesucristo, usted no tiene poder, descende de la cruz, no salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Es el discurso del mundo, el discurso del diablo en contra de lo que Dios quiere hacer. Ese discurso de que Dios tiene que sanar, si no, no es Dios. Dios tiene que bendecir, si no, yo no voy a la iglesia. Si no, no es Dios. Si no estoy bien financieramente, si paso por un problema, no soy creyente más porque Dios no está conmigo, hermano. Esa teología es del infierno, no es bíblica. Yo sinceramente, investigando la Escritura, no sé de dónde sacan semejante cosa. Después tenemos los últimos versículos siguientes, que son 17, 18, 19 y 20. Versículos 17.
Vamos a leer 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero mostrarles que no es la unción del aceite, porque esa unción de aceite acá tiene ¿qué sentido de las tres que expuse? El sentido de un símbolo espiritual. No es un símbolo para cosméticos, acá no está diciendo para cosmético, acá no está diciendo para una sanación medicinal, porque son los presbíteros de la iglesia que representa espiritualmente a la iglesia, que tienen que hacer esa unción, y no son los médicos, no son personas especialistas. Entonces está hablando de forma espiritual, como un símbolo espiritual, para que los ancianos de la iglesia unjan al creyente, y no es al enfermo, y no es la unción que va a sanar. ¿Qué es? Versículo 16 dice, versículo 15, perdón, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pausa. La unción con aceite en la iglesia, que es válida actualmente, es únicamente, no para objetos, no para cosméticos, es únicamente para representación espiritual de unción de enfermos. Únicamente. Entonces, cuando vamos a orar por un enfermo, ¿se puede ungir, pastor, con aceite? La Biblia dice que sí. En único caso. Porque ese aceite es medicinal, es cosmético. No. Representa espiritualmente la gracia de Dios sobre esta persona. Representa. Y no es el aceite que sana. Versículo 15 dice, la oración de fe es la que va a salvar, es la que va a sanar. ¿No? Parece que no terminé de hablar los puntos de las iglesias. ¿No? Tiene 2 puntos más de las iglesias modernas que usan equivocadamente el aceite. El tercer punto es la práctica de la unción generalizada. ¿Qué sería esa práctica? Son pastores que ungen a todas las personas dentro de la iglesia y aún ungen objetos. Pastor, me compré esa moto nueva, ¿me puede ungirla? Pastor, compré el auto. Pastor, estoy negociando, me compré algo, compré una casa, alquilé una casa nueva, compré una casa nueva, ¿me puede ungirla? Esa práctica es equivocada, no es bíblica, porque eso era una práctica del Antiguo Testamento, y no todas las prácticas del Antiguo Testamento se pasaron para el Nuevo Testamento. Un ejemplo de esto es la circuncisión. En el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, es hablado acerca de que los que convierten en Cristo no tienen que ser circuncidados, y es una discusión teológica en Hechos 15. Entonces vemos que esa práctica no pasó para el Nuevo Testamento. Igual que toda la unción con aceite no pasó nada para el Nuevo Testamento, sino únicamente ungir el enfermo como símbolo espiritual que el aceite trae, marcando la gracia y la presencia del Espíritu Santo, únicamente. Entonces, ¿cuál es la única forma de ungir personas en la iglesia, pastor? Cuando uno está enfermo. Llame a los presbíteros de la iglesia, y no es cualquiera. Y ahí viene la cuarta y última práctica en la iglesia moderna respecto a la unción. La práctica de la unción realizada por todas las personas. Cualquiera agarra el aceite, hace una fila de varios, y el pastor va poniendo el aceite en manos de cada uno, algunos liderazgos, y va ungiendo a la gente. No. Son los ancianos los que hacen la unción, y no cualquier miembro de la iglesia. Es lo que dice el texto. Llame a los ancianos. No dice, unja unos a los otros. No, dijo, llame a los ancianos de la iglesia. Quédese con el texto bíblico, hermano. Quede siempre con la palabra. No lo que dicen de la palabra, lo que la palabra está diciendo. ¿Qué está diciendo el texto? Llame a los ancianos de la iglesia y úngelo con aceite al enfermo.
Y la oración de fe es la que va a salvar. Y ahí ese salvar acá tiene sentido espiritual también, de gente de afuera, y después voy a llegar acá. Pero vamos a terminar con esto. Versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente, pero para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá es un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento de hombres que padecieron, que sufrieron, que pasaron por cosas difíciles, como Elías, por ejemplo, que huyó de Jezabel, se escondió, padeció persecución y todo esto, y tenía sus mismas debilidades. Entonces dice, usted piensa que, ¿qué es ese justo? La oración de qué justo, ¿qué es ese justo? Usted piensa que el justo es un hombre superpoderoso. No, Elías no era un hombre superpoderoso. Y nos da el ejemplo diciendo, ese justo que ora es un hombre común como nosotros, que padece las mismas persecuciones, que pasa por las mismas dificultades y que tiene el mismo sentir de deseos pecaminosos que nosotros. Pero cuando uno pide perdón a Dios, se arrepiente de sus pecados, se convierte del impío a justo. Ese es el justo que ora, y Dios atiende la oración. Porque aquel que está en pecado, aunque ore, la única oración que Dios le va a escuchar es la oración de petición de perdón. Aquel que está en pecado, la única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. Porque Dios no escucha la oración del pecador en pecado. Dios escucha la oración del pecador que se arrepiente. Pastor, ¿de dónde sacaste esto? Isaías 59, abre tu Biblia y lea. Isaías 59, versículo 1 y 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dios no tiene, vamos a leer, Dios no tiene su oído alejado de ti, sordo, para no, voy a intentar recordar. Dios no tiene sus oídos sordos para no oír, ni su mano recogida para no obedecer, pero tus pecados hacen separación, ya lo encontré, entre vosotros. Mira, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. ¿Qué es lo que hace con que Dios no oiga la oración? Nuestros pecados. Entonces, la única oración de un pecador que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. La oración que Dios escucha, que puede mucho, es la oración del justo. El que se ha alejado de sus pecados y que aunque resbala está siempre de rodillas, arrepintiéndose, queriendo vivir, esforzándose, luchando, peleando contra de sus adentros para siempre vivir en la voluntad de Dios. Esa es la lucha del creyente verdadero, no el creyente nominal, el creyente verdadero. Esa es su lucha, esa es mi lucha, esta es nuestra lucha. Dios escuchará la oración de aquel que realmente está en su camino. Amén. Versículo 19. Y si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa esto, pastor? Escuche bien, quien quiera, o si alguno entre vosotros haga volver. Acá está hablando de la responsabilidad de todo el cuerpo. No es únicamente el pastor que tiene que ir a búsqueda de la oveja perdida. No es únicamente, Jesús cuando hace la parábola de la oveja perdida está hablando de que todos de la iglesia deben ir en búsqueda de aquel. Ya expuse todo el capítulo 18 de San Mateo. Los que me escucharon saben lo que estoy diciendo.
Toda la iglesia tiene la responsabilidad unos con los otros, la responsabilidad mutua de buscar al hermano que se extravió. Tiene esa responsabilidad. Entonces Santiago dice de forma muy clara, quien quiera que haga volver, o si alguno, en otra versión, si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. ¿Qué responsabilidad es esta, pastor? ¿Por qué somos todos nosotros responsables? Hay un texto en Ezequiel que habla de forma muy clara, Ezequiel 3, 17 al 19, de nuestro compromiso en predicar la verdad, de retar, amonestar unos a los otros, ¿no? Ezequiel habla más a la atalaya, aquel que es llamado, pero cada uno de nosotros que somos creyentes, somos convertidos en Cristo Jesús, pasamos a ser como los atalayas del Antiguo Testamento. Escuche lo que dice Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira, ese duro trabajo que tengo, hermanos. Todos nosotros tenemos, pero a mí me recae más todavía. Mira, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercebido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ves tu responsabilidad, hermano? Si Dios dice, pecador, aquel que peca va a morir, la paga del pecado es la muerte, el alma que pecare morirá, y tú no advirtieres al pecador para salir de su camino errado, él va a morir en su pecado, él va al infierno, pero yo voy a cobrar de tu mano la sangre de esa alma. Ahora, si tú le predicaste la palabra, si tú lo amonestaste, él puede desobedecer y no escucharte, y va a morir y va al infierno, pero tú libraste tu sangre, la sangre de él de tus manos. Tú libraste tu alma de esa condena, de ese precio que te voy a cobrar. Imagina yo delante de una palabra como esta, hermano, siendo pastor, usted siendo creyente, delante de una palabra como esta, la va a llevar a la ligera y va a dejar de amonestar, por eso los amonesto. Yo no puedo conseguir dormir bien si veo una persona caminando hacia el abismo y no le extienda la mano y intente sacarla, aunque sea con un empujón. Porque los empujones son de golpe y la persona que es empujada no le gusta. Pará, estaba andando yo tranquilo acá, me empujaste, me golpeaste, ¿qué estás haciendo? No me toques. No es así. Te quiero ayudar. No me importa. Bueno, te quiero ayudar. Te veo que camina hacia el abismo. Está mal. Dios va a cobrar tu sangre de mis manos, porque Dios te puso a mi camino y yo estoy viendo que usted está mal. No te puedo dejar. Cada persona que pasa delante de ti es tu responsabilidad, delante del Señor, de predicar la palabra de Dios. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Es duro, ¿no? Pero prediquemos en todas las oportunidades que tengamos. Todas. Para terminar, ya no termina más, ¿no? Dios mío. No es culpa mía, es el versículo, son los versículos, hermano. Mira, no me deja terminar nunca, pero son 8 versículos nomás. Bueno, ¿qué significa cubrirá multitud de pecados? Cuando hago una alma extraviada volver al camino del Señor. Esa alma extraviada puede ser un hermano de la iglesia, o puede ser una persona que está fuera de la iglesia. Son almas también que están extraviadas. Son personas extraviadas. ¿Qué significa les salvará? ¿Qué significa
perdonará multitud de pecados, ¿no? Fuera de la iglesia hay un sinfín de gente atrapada por el pecado e incapaz de apartarse de su camino errado. Estos también deben oír el Evangelio de salvación. Ahora, cuando dice cubrirá multitud de pecados, hay un paralelo en 1 de Pedro 4:8 que dice así: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12 también es un pasaje que es alusión de ese texto, ¿no? Ese texto alude a Proverbios 10:12, que dice así: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando Dios perdona el pecado, hermanos, Dios acepta el pecador como si nunca hubiera pecado. Si yo miro qué significará cubrir multitud de pecados, estoy diciendo que no debo tomar literalmente ese pasaje como cubriendo pecados tuyos o del otro, sino que entendiendo que se refiere implícitamente a la acción de Dios perdonar el pecado, sea tuyo o sea del otro. Dios perdona el pecado, Dios que perdona el pecado. Nosotros somos incapaces de cubrir nuestros propios pecados. Es Dios que cubre nuestros pecados. Mira lo que dice Salmo 32, versículo 1. Dos referencias más y terminamos. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 85, versículo 2. Dice así: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y Salmo 103, versículo 12, que dice así, terminamos con esto: cuánto está lejos del oriente el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Dios encubre nuestros pecados cuando le obedecemos a su palabra. Él aleja los pecados de aquel que les temen. Cuando uno comete un error, un resbalar, y tiene temor de Dios, ¿sabe qué es temer a Dios? Decir: Señor, pequé contra ti. Ese temor viene a tu corazón. Cuando tú tienes ese temor de Dios y se arrepiente, Él aleja de ti el pecado y lo echa al mar del olvidamiento de Dios. Y usted está delante de Dios como si nunca hubiese pecado, porque la sangre de Cristo Jesús te ha cubierto, te ha librado de la condena eterna. Eso es lo que significa esa porción de la Escritura. Creo que muchas enseñanzas tuvimos acá, ¿no? En esa pequeña porción, como es típico de Santiago, un libro, una epístola con 5 capítulos, nos ha dado tanta enseñanza, tanta riqueza para la vida cristiana. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fidelidad, que Dios perdone nuestras faltas, que nos dé capacidad de comprender y de actuar de acuerdo a la voluntad de Él. Amén.